Señores y señoras, en la democracia seremos muy iguales. Pero no es lo mismo tener el respaldo de Juan Pueblo que de los intelectuales. ¿De qué le estoy hablando? Ay, Dios mío. Fíjense ustedes, integrantes de la comunidad cultural se declararon a favor de Xóchitl Gálvez. Le estoy hablando de más de 250 intelectuales cuyo peso tiene que valer más de 250 votos. Tiene que cambiar el rumbo de esta elección. Y ya fuera de WhatsApp, vamos a leer un poquito de este desplegado que con bombo, platillo y hasta evento, el día de ayer, pues signaron el grupo cultural muy cercano, sobre todo al grupo Nexos, al grupo de Editorial Clio, me refiero a Aguilar Camín, me refiero a Enrique Krause, el historiador, que juntaron a un grupo de escritores, muchos de hecho que son fenomenales. Yo, por ejemplo, les voy a decir que yo, Enrique Serna, me fascina, pero bueno, lo que hicieron fue dar fuera máscaras, dice el presidente López Obrador, y dar su apoyo irrestricto a la candidatura de Xóchitl Gálvez, porque dicen, esto ya va más allá de cualquier elección, esto es la decisión entre la democracia y el autoritarismo. Vamos, más de 250 personas de los ámbitos culturales, el gobierno de López Obrador y su partido pretenden extender la deriva autoritaria durante el próximo sexenio. Deriva autoritaria, cuando uno es intelectual, habla de la deriva. ¿Qué es la deriva autoritaria? ¿Será el estilo autoritario, quizás quisieron decir, del presidente López Obrador y su partido, que pretenden... ¡Ay, Diosito! Bueno, el asunto es que es una grave amenaza a la democracia. Estamos en una coyuntura muy peligrosa. Las elecciones del próximo junio serán una confrontación entre el autoritarismo y la democracia. Creemos que la opción democrática está representada por Xóchitl Gálvez. Yo de entrada les voy a decir que una grave amenaza a la democracia es cuando los votos de una persona y de otra persona no se miden exactamente igual. La regla de la democracia es que un voto hace la diferencia y los votos son entre iguales, porque somos iguales ante la ley y somos también iguales en nuestros derechos políticos. Y sí subrayo esto un poquito, porque de pronto desde... Ay, no quiero sonar grosera, pero bueno, desde la élite intelectual, es decir, desde la cúspide de quienes sostienen de alguna manera pues las credenciales o la voz cantante de lo que significa la intelectualidad en nuestro país, bueno, desde ahí se cree que las palabras pesan más. Claro que tienen más influencia, claro que muchos pueden publicar, tienen columnas, incluso diarias. Por ejemplo, Aguilar Camín tiene una columna diaria en Milenio. Su voz pesa más, pero su voto no. Y lo que aquí ellos están diciendo es que hay que enfrentarse al autoritarismo de López Obrador. Y ojo, cuando yo veo una manifestación tan importante como la de la Marcha Rosa el día domingo, con esta capacidad de personas de gritar lo que se les daba la gana, hasta de insultar con el sartén a López Obrador, definitivamente no puedo estar hablando de un régimen autoritario, más cuando yo fui a Cuba a hacer reportajes y me daba miedo sacar el celular. Y saqué el celular y grabé testimonios pensando en que yo podía terminar en prisión y que las personas que decidieron darme su testimonio podían terminar tras las rejas. Porque adivinen qué, por ejemplo, los manifestantes del 11 de julio en Cuba, cuando hicieron estas marchas de hambre, muchos siguen en la cárcel. En nuestro país
que es una democracia, con un presidente que es sumamente agresivo, sí, con sus dichos, que en la mañanera denuncia a adversarios, como les dice, o habla de los conservadores de manera muy vocal. Ahora, expresa ideas, no pone a personas en prisión. Y yo creo que esa es la pequeña diferencia. Por eso creo que de pronto, cuando ellos dicen que estamos en el autoritarismo, de pronto sí me pregunto, pues ¿de qué están hablando exactamente, verdad? El llamado a votar por ella responde a la enorme urgencia de defender la democracia amenazada. Es importante ver quiénes firman este desplegado. Estamos hablando, ya le dije yo, de Enrique Krause, de Agustín Basabe, que fue, ay Dios mío, fue creo que el último presidente del PRD cuando aún parecía que tenían una gubernatura. Bueno, Silvano Aureoles, y pues ya saben, él era un ser independiente, luego se hizo un ser partidista y ahora volvió a la independencia, pero está con todos los intelectuales. Hay escritores importantes como Alberto Ruiz Sánchez, de quien solamente vamos a hablar muy bien. Por ejemplo, Isabel Turrent, que es la pareja de Aguilar Camín, Ana Mari Gomis, que está en la UNAM, muchos nombres, Arnoldo Kraus. Hablo de los abajo firmantes de siempre, es decir, estamos hablando al menos de una masa de intelectuales o de opinólogos, porque pues ya esto de la intelectualidad pues es cada quien. Los pensadores del siglo XXI van a decir ellos, ¿no? Pero bueno, Carlos Tello Díaz, imagínense ustedes, que dijo que Ugalde era la persona más linda y bella que había en la tierra, en una elección, la de 2006, que terminó dejando en la peor crisis de personalidad al pobre, en ese momento sería todavía IFE, ay Dios mío, pues ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero Ugalde, que sí fue del IFE, ¿verdad? Con el peor manejo de una encuesta, de un conteo rápido, etcétera, 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 y Carlos Tello Díaz diciendo que era la gran cosa, tan cercano, por ejemplo, al gobierno de Zedillo. Vamos leyendo nombres: Eduardo Matos, Moctezuma, Eduardo Turrent, no sé si sea hermano de Isabel Turrent, que es la esposa de Camil, Enrique Krause, Enrique Serna, Federico Gagiola, Federico Berrueto, muy cercano a Líbano Sáenz, como ustedes han de recordar, que también tiene una columna ahí en Milenio, y que participa de esta casa encuestadora de el que fuera secretario particular del presidente Zedillo, y obvio, también Berrueto trabajó directamente con Zedillo. Plumas importantes del Reforma, como Gabriel Said, en fin, de nombres no voy a parar. Guillermo Sheridan, el que ha desenmascarado todos los plagios, en particular lo de la ministra. En fin, les llamamos sospechosos comunes porque han sido personas que desde que arrancó el sexenio de López Obrador han sido sumamente críticos, y que de hecho eran críticos y aterrados. Francisco Martín Moreno, ¿no se acuerdan qué mal se ponía? Aterrados de que con López Obrador iba a llegar a México el chavismo y nos iba a llevar la dictadura. Recuérdenlo. De hecho, desde el 2006, Enrique Krause escribió este texto en Letras Libres, famosísimo, el del Mesías Tropical, donde hablaba ya de López Obrador como un iluminado, como un dictador que no tenía respeto a la democracia. Ahora, ojo, 6 años después, casi, no se religió López Obrador. Eso es lo que ellos decían en todo momento. Pues no se relige. Ahora, aunque no se religió, aunque no han vivido censura, de todas maneras lo llaman el terrible dictador, y dicen que si ganara Claudia Sheinbaum como sucesora, vamos a tener, pues le llaman dictadura o la no democracia, ahorita lo busco exactamente. Y uno ahí dice,
¿Y por qué? ¿Por qué piensan en la censura si no ha habido censura? Bueno, número uno, porque en el 2020, fíjense ustedes, López Obrador dijo, voy a ser transparente, porque ellos siempre han impulsado a las instituciones de transparencia. Y en pleno ejercicio de su transparencia, boing, doing, doing, que les suelta semejante trancazo, haciendo público en una de las mañaneras, o transparentando como él dijo, o exhibiendo como me imagino que se sintieron, contratos que habían tenido Editorial Clio de Krause y la revista Nexo, si bien estoy, de Aguilar Camín, y estamos hablando que juntos más de 200 millones de pesos. Y 2018, pues tuvo ingresos por 119 millones de pesos, solo de publicidad, porque además prestaba otros servicios al Estado mexicano y obtuvo ganancias por 185 millones en estos 12 años, que incluyeron servicios de publicidad en México y en España. Porque se los recomiendo. El México de Porfirio Díaz. Muy bien. En fin. Pues estos intelectuales, junto con el periódico Reforma y otros académicos e integrantes de la llamada sociedad civil, promovieron mucho lo de la transparencia, el que se creara un instituto de la transparencia, que al final de cuentas, pues nunca transparentó nada de lo que realmente importaba. Bueno, entre las 250 firmas, ojo, hay una que pusieron ellos en el documento y es la grandísima actriz Ofelia Medina, Medina, que en un tuit ya dijo no, esta agua no es mía. Y también en las reacciones del día siguiente, Dios mío, pues como era de esperarse, en este caso sí se esperaba, López Obrador les dijo, les habló muy feo, seamos honestos, al servicio del régimen de opresión. Aparentemente académicos, estudiosos, pero nunca defienden al pueblo. Son vasallos, son empleados serviles de la oligarquía en los países. Nosotros estamos viviendo tiempos de desgarrín, pues sí. Perder un recurso económico, yo comprendo que te hace no simpatizar, pues, con un gobierno en particular, porque cada quien como le va en el tren. Ahora, ojalá y que sus editoriales, si son serias, y sus cursos, si son serios, etcétera, etcétera, pues siempre encuentren clientes, porque la calidad debe de encontrar clientes. Ahora, lo que pasa es que pues tenían, imagínense ustedes, picaporte en algunos gobiernos. Por ejemplo, entre los abajo firmantes está pues gente importantísima del salinismo, Otto Granados, también encontré al que fue, pues sí, como el vocero, quien tenía la relación completa con los medios. Entonces, pues ahí lo que vemos es desde el cedillismo hasta el salinismo frustrado, luego también el calderonismo ahí expuesto, el foxismo, el foxismo. Rubén Aguilar, fíjense ustedes qué cosa tan maldosa, porque Rubén Aguilar, pues debería de estar con Maines, es su suegro, pero no. La causa vale más y el foxismo pesa más que ser el suéter, y ahí lo tienen ustedes, pues con Xóchitl. Castañeda, que ya daba estos consejos de ataca como sea, ataca cochino, pero tú defiéndete. Y hablo de esto de ataca cochino porque justamente muchos de estos firmantes, les decía yo, ahora sí que se quitaron esto de que somos vírgenes somos vírgenes y objetivos y no tenemos ninguna tendencia. Yo creo que la gente que está en medios,
pues sí deben de ser mucho más abiertos respecto a dónde están parados. Es decir, eso vamos a aplaudirlo y eso está bien, así debiera ser, así debe uno de figurar. Es decir, yo no soy objeto, tengo una visión, una opinión, somos seres subjetivos y es evidente que cada uno va a ejercer un voto. Y esta vez lo quisieron hacer público, pero les decía yo, ahora sí que ya fuera del closet, porque en la elección pasada operaron y operaron mucho, pero dentro del closet. Así lo denunció una investigación que hizo Eje Central, que fíjense ustedes, es de Raimundo Rivapalacio, un articulista importantísimo, periodista, que nunca ha sido cercano a la 4T y que publicó cómo desde una casa que estaba en la calle Berlín, por eso le llaman Operación Berlín, donde se acusa, o las personas que ahí estuvieron con chats y demás, hablan de Krause, de empresarios como el del cine, Ramírez, o Larrea, el minero, habrían financiado y operado pues como que un despacho de mentiras y de noticias falsas para impedir la llegada de López Obrador al poder. Entonces, por eso vamos a reconocer que qué bueno, no sé si le han parado las mentiras falsas, ¿verdad? Y si exista otra casa Berlín, pero lo que sí es que ya abiertamente están diciendo yo me paro de este lado y nuestro voto va a ser así. Yo lo único que sí digo y con lo que yo comencé esta charla es diciéndoles, en la democracia, el voto de Juana de Arco y de Chana del Piloncillo y de Carolinita Rocha y de el señor ingeniero, no sé, Cárdenas o de Slim, vale exactamente lo mismo. Esa es la belleza de la democracia, son los gobiernos de las mayorías. Y a mí lo que me llama la atención es leer en este desplegado esto. Por estas razones llamamos a votar por Xóchitl. Polarizar implica que un polo hegemónico acabe por aplastar a los adversarios como si fueran enemigos. Y ellos dicen que buscamos la pluralidad democrática que propicie el diálogo, la discusión, los pactos razonados y la tolerancia. Es decir, la democracia soy yo. La democracia somos estos firmantes. Y el autoritarismo gris, horrible, es el gobierno actual, la 4T. Y ahí es cuando yo digo, ojo, no existe democracia sin demócratas. Para ser demócrata deberíamos de primero comprender que la mayoría manda. La mayoría mandó en 2018 y le dio un respaldo popular a Morena y a López Obrador. La mayoría tendrá que mandar en esta elección. Y entonces en 2024 tendrá que ser presidenta de México la que obtenga más votos en las urnas. Es importante volverlo a recalcar, porque ya están diciendo ellos que la pluralidad solamente está en la oposición y que es autoritario el obradorismo. Ojo con eso. Necesitamos una democracia con demócratas. Necesitamos una intelectualidad que piense que es igual que la persona de enfrente, que su voto vale lo mismo que de quien ellos creen que son o acarreados o más ignorantes o más brutos, porque luego terminan haciendo este tipo de estudios desde, pues sí, desde los análisis supuestamente muy preparados, se acaba diciendo, como alguna vez se manejó contra del PRI, se decía, por el PRI solamente hay voto verde, el rural, y con escolaridad por debajo de los 8 años. Y entonces decían, ¡oh, qué horror! Claro, es que les compran el voto. Bueno, yo les quiero decir, al menos por los reportajes que yo he hecho, que una persona en el campo sin escolaridad, y sin escolaridad porque siempre hubieron servicios, y siguen habiendo, servicios deficientes
para las personas en los lugares más remotos. No es como que ellos no hubieran querido terminar la secundaria, sino que sus papás los obligaron a ir a trabajar. Pero ojo, esa persona sabe perfectamente bien, y yo creo que con más claridad, lo que es que no te alcance el dinero, lo que es tener que emigrar para salir adelante, o lo que es ver a una persona, a una familia, a una persona que tú quieres, luchar o perder todos sus ingresos o no tener con qué curarse una enfermedad. Esa persona va y vota como una persona que lo tiene todo en la comodidad de su mullido sillón, como diría Gilgamesh, que es uno de los firmantes ahí. El voto de esa persona, para mi gusto de pronto, no es que tenga que pesar más que el del mullido sillón, pero pesa igual. Y no es un voto ignorante, es un voto que sabe lo que le duele, lo que le pesa y lo que quiere. Ojo con eso. Democracia con demócratas. Si no, no es democracia.